tal? Buen día. A lo largo del siguiente video estaremos realizando una exploración física de tórax en la cual incluiremos algunos aspectos como una breve introducción, anamnesis, inspección, palpación, percusión, auscultación, una exploración adecuada y los hallazgos que se deben tener en un paciente sin alguna patología médica. Para comenzar, nos tenemos que presentar con nuestro paciente. Hola, mi nombre es Diana, soy estudiante de cuarto semestre de medicina y a continuación voy a describir de lo que trata una exploración física de tórax. Esta tiene 4 etapas, que es la inspección, la palpación, percusión y auscultación. A continuación, después mis compañeros van a hacer una demostración de estas. Para empezar, la inspección. Esto consiste en observar con detalle la superficie del tórax con la finalidad de detectar alteraciones, ya sea en la forma, volumen, su superficie y su movilidad. Después viene la palpación. Esta es a través del tacto y es para confirmar las alteraciones que ya pudimos haber observado antes. Después viene la percusión. Aquí se usa la transmisión de una onda sonora y su reflexión para obtener información de la superficie del tórax. Su objetivo es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. Bueno, enseguida tenemos a la auscultación. Esta es la última parte de la exploración física del tórax. Esta se realiza con el estetoscopio, nos ayuda a estudiar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlo en normal o anormal. Los ruidos de auscultación se hacen en la superficie anterior, lateral y posterior del tórax. Es muy importante el uso de cubrebocas ante esta pandemia y ante la consulta clínica. Hay que recordar que la piedra angular de cualquier patología es la historia clínica. Esta historia clínica se va a dividir en dos grandes pilares. El primero, que es la anamnesis, y el segundo, la exploración física. Yo en este caso les voy a hablar un poco sobre lo que es la anamnesis. En esta parte se va a dividir en dos grandes grupos. El primero, que son los antecedentes del paciente, y la otra son los padecimientos actuales que sufre el paciente. En los antecedentes del paciente tenemos que preguntar sobre los antecedentes heredofamiliares, como serían el cáncer de pulmón, alguna alergia, ya que estos tienen importancia genética. Tenemos que observar si el paciente presenta comorbilidades. Una muy importante es la obesidad y esta está relacionada a patologías del sueño. Tenemos que preguntar al paciente qué medicamentos consume, ya que también existen medicamentos que podrían originar lo que es síntomas respiratorios. Las toxicomanías, que la más importante sería el uso del tabaco, la exposición en biomasa, que sería exposición como es al humo, petróleo, etc. La exposición laboral, que es muy importante para catalogar algunas patologías. Lo más importante aquí es la exposición, lo que es en sí del polvo. Una zoonosis, tenemos que preguntar al paciente si convive con animales, perros, gatos, aves, y por medio de los padecimientos por los cuales acude el paciente a consulta, tenemos que ver o preguntar qué padecimientos tiene o qué síntomas tiene. Estos pueden ser tos, disnea, expectoración, dolor pleurítico, hemóptisis, pérdida de peso, fiebre, ronquido y sibilancias. Y lo último sería que la exploración física, que se va a dividir en inspección, palpación, percusión y auscultación, que van a explicar mis compañeros. A continuación vamos a pasar a la inspección. En la inspección observamos la forma del tórax, el patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. Iniciamos observando si la forma del tórax es simétrica y la apariencia del pecho, si el pecho está hacia afuera o hundido. Pasamos a observar la columna vertebral, si tiene una hipercifosis o una hiperlordosis. Pasamos a examinar el patrón respiratorio de nuestro paciente, que tiene que ver con los ciclos respiratorios que muestra. Podemos saber si presenta apnea o un patrón respiratorio normal. Por último, evaluaremos la frecuencia respiratoria, que tiene que ver con las respiraciones por minuto. Sabemos que de 12 a 20 es una frecuencia respiratoria normal. Cuando presenta taquipnea es mayor a 20 y bradipnea menor a 12. Concluimos con que el patrón y la frecuencia respiratoria de nuestro paciente es normal, ya que obtuvo 18 respiraciones por minuto.
Y con esto termina la inspección. La siguiente parte de la exploración física de tórax consta de la palpación. Voy a iniciar la palpación con una palpación general de la pared torácica de ambos hemitórax, tanto de la pared anterior como la pared posterior. Esto en busca de alteraciones, abultamientos o cambios en la sensibilidad que nos hará sospechar el diagnóstico de rupturas, fisuras o condritis costal. Es importante recorrer con la mano toda la superficie torácica en busca de alguna de estas alteraciones. Recorrer ambas paredes, tanto la anterior como la posterior. Otro hallazgo importante son las crepitaciones en la pared torácica. Estas se buscan principalmente en la zona supraclavicular y se deben principalmente a la ruptura de bullas subpleurales, lo que nos puede indicar un diagnóstico de enfisema subcutáneo y por lo tanto neumotórax. Procedemos a palpar la zona del cuello en la zona supraclavicular y a continuación vamos a evaluar la expansibilidad de la caja torácica. Para esto voy a colocar ambas manos sobre la pared torácica, evaluando su expansibilidad, buscando asimetrías o alteraciones. Para esto voy a colocar ambas manos sobre el tórax del paciente y voy a pedirle que cada que coloque mis manos respire profundamente. colocamos nuestras manos debajo del borde costal para evaluar las bases y en la línea infraclavicular para evaluar los ápices. Es importante hacerlo de forma bilateral, ordenada, simétrica, notando algunas asimetrías, y también lo vamos a realizar en la pared posterior. Ponemos ambas manos sobre la caja torácica con ambos dedos pulgares sobre la línea media. Pedimos al paciente que respire profundamente. Y también sobre la línea supraclavicular. Finalmente vamos a evaluar las vibraciones vocales, o también lo que se conoce como premito vocal, en el cual vamos a pedir al paciente que cada que coloque mi mano sobre el tórax va a repetir una palabra. Esta palabra generalmente es el número 33. Utilizamos la palabra 33 por la resonancia que ésta produce sobre la caja torácica, y esta nos va a ayudar a detectar cualquier anormalidad sobre la vibración. Vamos a realizarlo sobre los tres lóbulos principales pulmonares, que es el apical, el medio y el basal, y lo vamos a hacer en ambos hemitórax, tanto de la pared anterior como la pared posterior. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Es importante realizarlo de manera bilateral y ordenada para hacer evidentes los cambios que podamos notar en las vibraciones sobre la caja torácica de nuestro paciente. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Y por último también lo vamos a evaluar en la zona axilar para evaluar las caras laterales de ambos pulmones. Vamos a pedir al paciente que eleve su brazo y lo vamos a hacer 33, 33. Y lo hacemos bilateralmente. 33, 33. Y con eso concluiríamos la palpación de tórax. Continuando un poco con la técnica de percusión, este es un método que nos va a ayudar a poder percibir las vibraciones que se transmiten a través de la caja torácica de la persona. Esto nos es de gran utilidad, ya que podremos llegar a identificar algunas anomalías físicas del paciente. Por ejemplo, en el caso de que se trate de algún enfisema pulmonar o un absceso, podemos notar unas vibraciones más atenuadas de lo normal. En cambio, si se trata de alguna patología que cambie la distensibilidad del pulmón, podremos percibir unas vibraciones muchísimo más fuertes de lo habitual. La técnica es muy sencilla, consiste en que vamos a colocar nuestros dedos entre cada espacio intercostal y con ayuda de la otra mano vamos a comenzar a percutir suavemente la punta de nuestros dedos y vamos a poner especial atención en las vibraciones que se producen, tenemos que percibirlas. Esto lo tenemos que realizar de manera bilateral con el fin de poder comparar ambos lados del paciente. Este es un método indirecto, ya que no estamos golpeando directamente al paciente, sino que estamos primero percutiendo nuestros dedos y estamos percibiendo las vibraciones.
Sin embargo, también existen otros métodos directos. Con la ayuda de las yemas de nuestros dedos vamos a comenzar a percutir, poniendo atención en las vibraciones que logramos sentir. De igual manera vamos a hacerlo bilateralmente. También hay otro método que podemos utilizar, un martillo de reflejo. Aquí contamos con otra técnica en la que vamos a utilizar principalmente la parte externa de nuestra mano y la vamos a colocar igualmente en cada espacio intercostal del paciente. Esto con la finalidad de que los huesos que tenemos en esta parte de la mano puedan transmitir con mucha facilidad las vibraciones. Le vamos a pedir entonces al paciente que diga una palabra como uno. Uno, Otra vez, por favor. uno, De nuevo. uno, Otra vez. uno. Muy bien. Continuando con la parte ventral de la caja torácica de nuestro paciente, aquí de igual manera vamos a continuar percutiendo entre cada espacio intercostal, pero esta porción tiene una peculiaridad. Del lado izquierdo, en la porción inferior, podemos llegar a percibir que las percusiones son un poquito más graves de lo que podemos percibir superiormente, y esto se debe principalmente al gas que contiene la burbuja gástrica. De igual manera, del lado derecho del paciente, comenzamos percutiendo de arriba hacia abajo, y en la parte inferior notamos cómo el sonido se vuelve haciendo más mate, por así decirlo, y esto se debe principalmente a la presencia del hígado del lado derecho. Con esto concluimos el apartado de percusión y continuamos ahora con la auscultación. Pasaremos a la auscultación del paciente. Vamos a explorar principalmente que no encontrar ruidos como estertores o sibilancias en el paciente y encontrar la resonancia de la voz pues normal, vaya. Ahorita lo explicaré. Bueno, vamos a empezar. Vamos a explorar el tórax. ¿Cómo debe ser? Debe ser comparativo, o sea, de cada lado, simétrico obviamente, y en escalera, y vamos bajando. Y tiene que ser de ambos lados del tórax. Yo le voy a pedir al paciente que cada que yo le diga, respire profundamente, por favor. Ahora. 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 De igual manera, de la posterior. Ahora. 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 Bueno, es importante aclarar que en un paciente con su respiración normal, los ruidos serán de la misma intensidad y estarán presentes en ambos lados. Por eso es importante hacerlo simétricamente. Y bueno, podemos encontrar 4 ruidos. Por ejemplo, podemos encontrar ruidos estertores, que son como ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos en el pulmón. Esto sucede cuando hay aire en los espacios aéreos cerrados. También encontraremos los ruidos como los roncus. Estos ruidos parecen ronquidos y ocurren cuando el aire queda obstruido o se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. Tendremos también los estridores y las sibilancias. Son muy similares, solamente que en los estridores se debe en el cuello nada más, y las sibilancias las encontraremos en otras zonas. Estos ruidos son ruidos chillones producidos por vías estrechas y a menudo se pueden presentar cuando una persona exhala. Como les comenté al inicio, vamos a explorar también las resonancias vocales. Esto vamos a examinarlas haciendo al sujeto hablar y repetir una palabra con muchas consonantes. En un paciente normal, estas sonarán confusas
y muy leves, o sea, poco intensas. Igual lo exploraremos de la misma manera. Le voy a pedir que, que usted me repita la palabra 33, por favor. Ahora, 33. Ahora, 33. Ahora, 33. Otra vez, 33. Otra vez, 33. 33. De nuevo, por favor. 33. 33. Otra vez. 33. 33. 33. 33. Okay. De igual manera de la parte posterior. Ahora. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. De nuevo. 33. 33. 33. 33. Ok, bueno, en este caso nuestro paciente se encuentra normal. Cabe aclarar que para buscar ruidos respiratorios tenemos que evitar examinar la parte de la escápula, ya que esta no podemos escuchar nada, ya que es un hueso bastante denso. Les hablaré un poco acerca de los síndromes pleuropulmonares que encontramos en un paciente. Algunos de los ruidos que nos indicarán qué síndrome tiene podría ser, por ejemplo, en el síndrome de la condensación, encontraremos transmisiones de voz, de las vibraciones de voz, y aumentadas, al igual que los ruidos respiratorios. De manera contraria, en el síndrome de atelestasia encontraremos tanto transmisiones como ruidos disminuidos. También está el síndrome cavitario, en este caso igualmente, tanto transmisiones como ruidos estarán disminuidos. De igual manera en el de rarefacción. Y dependiendo del síndrome podemos encontrar en diferentes patologías. Por ejemplo, el síndrome de condensación lo podemos encontrar en neumonías. El síndrome pleuropulmonar de la atelestasia pues podría estar cuando un pulmón se colapsa. En el otro caso del síndrome de cavitario, podemos encontrar una caverna o una cavidad en el tórax. Y el síndrome pleuropulmonar de la rarefacción, habrá un atrapamiento aéreo que generalmente se da pues, en la EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y pues eso es todo de auscultación. Muchas gracias. La exploración adecuada del tórax, como vimos hace unos momentos con mis compañeros, tiene una secuencia que ayuda al clínico a seguir varios pasos y con estos se puede ir integrando los hallazgos que pueden irse relacionando con algunos síndromes o enfermedades, mismos que lo llevarán con más seguridad hacia el diagnóstico que sea más adecuado para el paciente. Así podemos tener más orientación para poder saber pues hacia dónde va la cosa con el paciente, cómo podemos diagnosticarlo, y es una herramienta muy útil para que podamos diagnosticar correctamente. Concluiremos este video con una breve explicación de los hallazgos que deben encontrarse en un paciente sin ninguna patología médica en una exploración física de tórax. En cuanto a la inspección, debemos encontrar un tórax de forma y diámetro antero, posterior y transversalmente conservados, es decir, sin lesiones. Debemos encontrar una columna dorsal sin ninguna desviación patológica, como puede ser una hiperlordosis o una hipercifosis. Ahora, la tráquea debe estar alineada a la línea media. Debemos encontrar un patrón respiratorio en el cual no haya uso de musculatoria accesoria, es decir, el cual tenga una frecuencia respiratoria de 13 ciclos por minuto. En cuanto a la expansión pulmonar, esta debe de ser simétrica y con una amplitud normal. Pasando al siguiente punto, que es la palpación, en cuanto al tórax, nuestro paciente no debe de presentar ningún aumento de volumen ni de dolor a nivel de las estructuras óseas o grupos musculares. Debemos encontrar una expansibilidad torácica conservada, las vibraciones vocales presentes, simétricas y de amplitud normal. Pasando al siguiente punto, que es la percusión, debemos encontrar a nuestro paciente con la resonancia simétrica y conservada en ambos campos pulmonares. Por último, pasando a la auscultación, nosotros debemos encontrar a nuestro paciente con el murmurillo pulmonar conservado globalmente, sin ruidos agregados. Y bueno, esto sería todo por nuestro video, esperamos haya sido de su agrado.